La historia de la salvación comenzó hace mucho tiempo. Y desde aquellos días, el guardián del Num ha seguido visitando a los hombres, para ayudarlos a llegar hasta el Num al final de sus días. A aquellos que escuchan su voz se les llama Profetae. Relatos del guardián del Num. Cuentos, leyendas y profecías para entender la vida. Capítulo 7. La loma del río. Con el paso de los días, la relación entre Caracorzo y Carabisonte podría llamarse ya, de amistad. Carabisonte no le había pedido perdón todavía, por todas las humillaciones del pasado, pero tratándolo como un igual, era más de lo que Caracorzo podía pedir, como reposición del daño moral y a veces físico, que había sufrido en todos estos años. El ingenioso hombre de las cuevas no pretendía llegar más lejos. Eso sí, ahora por lo menos se atrevía a hacerle recomendaciones, que el fornido compañero escuchaba con interés. Venablo correteaba y jugaba con los dos, pero solo agachaba las orejas y el lomo con su amo, Caracorzo. Por las noches, cuando hacían las vigilias, Carabisonte las hacía solo. Y cuando le tocaba a Caracorzo, su fiel lobo Venablo estaba tan alerta junto a él, que no era necesario mirar a los alrededores. Solo bastaba con mirar a Venablo para saber cómo iba la noche. Y así, un día y otro, hasta que llegaron cerca del río Jordán. Desde que salieron del Monte Carmelo, el paisaje se había vuelto más llano. Tenían la sensación de caminar en suave pendiente descendente. Este aspecto y el cambio de vegetación indicaron a Caracorzo su cercanía a la gran vaguada que formaba el río. Sus pensamientos empezaron a proyectar soluciones de cómo atravesar el río, según las numerosas variantes del problema, y que ya estaba planificando. Carabisonte, por su parte, extremaba y hacía extremar la disciplina de ruidos en todos los movimientos del grupo. Él sabía por las historias que le habían contado desde niño, que en este territorio vivían los demoníacos hombres de las llanuras, adoradores del dios serpiente, y empezó a ponerse nervioso. Hasta tal punto llegó con su excesiva precaución, que se negó a seguir caminando hasta que Venablo dejase de babear y jadear. Divisaron por fin una zona boscosa a los pies de una inmensa loma que vieron desde lejos. Marcharon con mucha cautela y allí descansaron. Esa noche, la primera vigilia la hizo Carabisonte. Se envolvió dentro de su piel de oso para calentarse, y esto le hizo recordar la hazaña donde la consiguió. Este pensamiento le llevó a acordarse de su mujer, y la echó de menos. Llevaban poco tiempo casados y todavía no tenían hijos. El objetivo de Carabisonte en este viaje era arriesgar lo mínimo, volver con o sin noticias de los otros clanes, personalmente le daba igual, y codearse con el jefe, para heredar su puesto. ¿Quién sabe si no sería él el nuevo jefe? En todas estas cosas pensaba, cuando de repente, un hombre muy alto y de mirada terrible apareció a muy poca distancia frente a él. «No puede ser», gritó asustado Carabisonte, que de un salto se levantó, quitándose la piel de oso de su cuerpo y las tonterías de su cabeza. No recordaba dónde había dejado exactamente su lanza y sintió miedo a la muerte. El hombre que tenía frente a él, y que le miraba, le señaló con un dedo apuntándole a los pies. Carabisonte entonces, agachó rápidamente la cabeza para mirarse a los pies, y vio allí el palo de su lanza sobre su pie derecho. Ágilmente elevó en el aire su lanza con la pierna y se puso en guardia. Cuando volvió la vista al frente ese alguien, ya no estaba allí. La arboleda estaba oscura y vacía. Ahora mismo Carabisonte no era capaz ni de sentir el frío, y su corazón le latía tan fuerte y rápido que ni escuchaba los jadeos de su respiración. Miró frenético a su alrededor,
y no vio nada. Se acercó temblando al lugar donde había estado ese hombre. El suelo estaba congelado y no había una sola huella. Volvió donde sus compañeros y se extrañó de que Venablo durmiera. Siempre estaba atento al más mínimo ruido, y los alertaba ante la presencia de cualquier animal peligroso que hubiera por los alrededores. «Despierta, despierta, deprisa vamos», dijo Carabisonte a Caracorzo, mientras le daba empujones para despertarlo. Caracorzo se despertó asustado. No estaba acostumbrado a alarmas. Se sintió muy intranquilo al ver a Carabisonte sin su manto de piel de oso, con la lanza en la mano, y descaradamente muerto de miedo. Escuchaba todo lo que Carabisonte le explicaba a borbotones sobre ese incidente. Miró hacia el lugar al que le señalaba con el dedo, pero no entendía cómo se había podido acercar tanto un hombre a ellos, sin que Venablo no lo notara y sobre todo, cómo había desaparecido delante de las narices de Carabisonte. Con tanta agitación, Venablo se despertó bostezando como si no hubiera pasado nada. Caracorzo cogió el manto de piel de oso y abrigó a su amigo. Luego cogió su lanza y se fue con Venablo al lugar exacto donde ese hombre apareció. El lobo olisqueaba, pero allí no había nada raro. Carabisonte ya dudaba hasta de si lo había soñado. No era la primera vez que Carabisonte se quedaba dormido durante una vigilia. Pero era tan real, que se acordaba perfectamente de los rasgos físicos y del rostro de esa persona que nunca antes había visto. «Dime cómo era», inquirió Caracorzo. Y mientras buscaban algún rastro en la noche, Carabisonte se lo describió. «Era un hombre pues, como nosotros». «Sí, eso es, un hombre de nuestra raza. Pero muy alto. Más que yo. Tendría más de nuestra edad, y su pelo gris contrastaba con sus cejas negras, muy pobladas. No se veía impedido, ni enfermo, a pesar de sus muchas arrugas. Su mirada era muy seria, como de enfado. No llevaba manto a pesar del frío y su lanza terminaba en 2 colmillos de tigre dentilargo. Un arma magnífica para ensartarme como a una alimaña, si hubiera querido hacerlo». A Caracorzo le asaltaron dudas acerca de la verosimilitud del relato de su impulsivo compañero. Ya estaba escarmentado de todas las bromas de Carabisonte, pero ahora sentía la necesidad de creerlo y darle una oportunidad, para demostrar su verdadera amistad. Al cabo de unos instantes, Venablo el lobo, se petrificó. Dejó de jadear, estiró las orejas y dejó quieto el rabo. Carabisonte, en cuanto se percató de la actitud del lobo, levantó rápido su puño derecho cerrado, doblando el codo en ángulo recto. Caracorzo sabía que esa señal ordenaba inmovilidad absoluta. Así que se quedó quieto, y ambos escrutaron la mirada del tercer compañero. Las pupilas de Venablo parecían que brillaban en la oscura noche como si quisieran iluminar lo que había al otro lado del bosque. Los 2 hombres de las cuevas avanzaron en batida, con las lanzas preparadas en la dirección que marcaba la mirada del animal. Caracorzo ya supo que no le estaba engañando. Su lobo nunca mentía. El límite final del bosque apareció bruscamente frente a ellos. Y ante sus ojos apareció el enorme y alto terraplén que habían divisado el día anterior. La ladera estaba despejada de vegetación, así que Carabisonte ordenó a Caracorzo: «Quédate aquí con Venablo, no sea que nos delate. Yo voy a subir a la cresta de la loma para ver qué hay al otro lado. Tú vigila y espérame aquí». Caracorzo asintió con la cabeza e hizo lo ordenado sin rechistar. Además le parecía lo más sensato. Se agazapó debajo del último árbol que hacía de frontera con la inmensa loma. Se cubrió con su piel de huro, y tranquilizó a su gran amigo que se recostó junto a él. Desde allí podía ver si aparecía alguien desde el bosque, o desde ambos lados de la loma. Carabisonte también cubrió su musculoso cuerpo con su manto de oso. La capucha del manto era la propia cabeza del animal. Se cubrió la cabeza y comenzó el ascenso reptando lentamente. Caracorzo vigilaba a su compañero, quien parecía ser un oso de verdad.
Mientras más cerca de la cima estaba Carabisonte, más inseguro estaba Caracorzo. Dependiendo de lo que hubiera al otro lado de la loma, la misión estaría cerca de conseguirse, o de no conseguirse. Pensaba casi en voz alta, ¿qué cosa habrá al otro lado? A Caracorzo le gustaba tener todo planificado, y este asunto era totalmente inesperado. La misión podía correr peligro. Carabisonte, por fin, llegó a la cima. A causa del miedo a ser descubierto, pegaba su cuerpo y su cara contra el suelo. No se atrevía ni a mirar. Entonces se dedicó durante unos segundos a relajarse mirando la tierra sobre la que estaba recostado. Era una tierra rocosa, rojiza, y sin hierba. Le llamó la atención que grabado sobre el suelo, hubiera dibujados extraños símbolos con grabados. Pero que Carabisonte no comprendió. Tocó esos grabados con sus dedos y descubrió lo que había dibujado. Una serpiente sinuosa acercándose a unos círculos concéntricos. Carabisonte, como todos los hombres de las cuevas, no estaba acostumbrado a ver dibujos. Guardó esta imagen en su memoria para comentarlo con Caracorzo en otro momento. Venablo, entonces, tensó los músculos de su cuerpo y se puso de pie de repente, alertando a Caracorzo. Carabisonte, mientras estaba agazapado, intentó descifrar esos dibujos. La serpiente que estaba pintada en la tierra se acercaba a los círculos concéntricos. Carabisonte pensaba, no muy desencaminado, que la serpiente sería el pueblo de los hombres serpientes, y que esos círculos concéntricos podría ser quizás un pueblo, un monte, el Monte Carmelo. Venablo, mientras tanto, tenía las orejas tiesas. Se alejó un poco de su amo y miraba fijamente la cima de la loma, donde con mucho esfuerzo se divisaba la silueta de Carabisonte, fácilmente confundible con un oso. Por si acaso, Caracorzo cogió su lanza de piedra tallada. Carabisonte, pegado al suelo, contó los círculos concéntricos. Faltaba un círculo para la misma cantidad de los dedos de la mano. Estaba extasiado observando ese dibujo en el suelo. Y ahora se centró en la serpiente. Era sinuosa y atacaba a los círculos, por el costado, como si los envolviese, en vez de hacerlo de frente. Carabisonte todavía no se había asomado a mirar lo que había al otro lado de la divisoria. Si lo hubiera hecho, sin duda hubiera retrocedido para ponerse a salvo. Pero como no estaba atento, no lo hizo. Estaba distraído, y no vio, entre otras cosas, las antorchas que se aproximaban un poco más allá de la curva que hacía el río, antes de llegar a la loma.